Estimados amigos, buenos días a Un Café con José Noguera. Hoy hablaremos sobre la transición en Rusia. Desde principios de los 90, el ingreso per cápita en Rusia se ha multiplicado por 2,5, alcanzando aproximadamente los $24,000, lo que la sitúa entre los países de ingresos medios. Esto indica que Rusia se ha desarrollado a un ritmo similar al de los países de Europa Central y Oriental, con una transformación del mercado durante el mismo periodo. Aunque las altas tasas de crecimiento durante la década de 2000 ayudaron a reducir la brecha entre Rusia y los países desarrollados, este crecimiento fue revisado en 2014 y 2015 y la brecha se amplió. Aunque el cambio de trayectoria no parece crítico en este momento, pero si Rusia continúa a la saga de Europa Occidental, pronto será superada en términos de ingreso per cápita por economías emergentes de rápido desarrollo como China. No obstante, Rusia todavía se percibe subjetivamente como un país más pobre que los de Europa Central y Oriental, debido al mayor nivel de desigualdad social que ha aumentado incluso en los periodos de crecimiento rápido. En 2016, los rusos podrían dividirse en dos grandes grupos. Primero, un 40% de la población de clase media que gasta menos de la mitad de sus ingresos en necesidades, puede acumular ahorros y comprar servicios, pagar la educación, salud, cultura y pensiones privadas. El 60% restante no tienen estas opciones y los rusos consideran que esta es una diferenciación injusta, lo que representa una fuente potencial de conflicto social. Otro desafío es la inflación, que alcanzó 15% en 2016. Principalmente por la devaluación del rublo, aunque ha disminuido recientemente. La inflación devalúa el ahorro y las expectativas de inflación espantan la inversión y frenan el desarrollo del mercado financiero. Y actualmente es el principal indicador que miran los inversionistas extranjeros. Los mercados son poco competitivos, lo que eleva los precios y disminuye la productividad. En este sentido, Rusia está por detrás de Europa y apenas ha mejorado en los últimos 10 años. Esto es consecuencia de que el Estado controla la mayor parte de la economía, especialmente de las grandes empresas, muchas de ellas monopolios. Esto ha ido de la mano con un gran sector informal que se sitúa entre 30 y 40% del PIB. Los planes de privatización son deficientes y están llenos de una concentración de intereses. Estas limitaciones existen desde hace mucho tiempo y los intentos de eliminarlos desde 2000 no han dado resultados notables, mostrando un éxito relativo, según el Banco Mundial, en la calidad de los procedimientos asociados con las actividades comerciales, pero que estuvo acompañado por una ralentización de la inversión. Como resultado, la capitalización de las empresas rusas, que habían crecido con las ganancias de las materias primas durante el presente siglo, ha disminuido continuamente desde 2011, antes de la caída de los precios del petróleo y la imposición de sanciones por Occidente, que le cortó el acceso al crédito barato a las principales empresas rusas. La historia de la economía política de Rusia está estrechamente relacionada con los precios del petróleo. La Unión Soviética se convirtió en un importante exportador de petróleo en los 70. Pero en 1986, cuando los precios del petróleo cayeron abruptamente,
La economía soviética cayó y desató una crisis de transformación hacia las reformas de mercado. Los precios del petróleo se mantuvieron bajos durante los 90 y en agosto de 1998 llegaron a un mínimo de $8 por barril. En 1999, los precios del petróleo comenzaron a recuperarse a una tasa de entre 12 y 15% desde 2003, años que fueron interrumpidos por la crisis financiera de 2008-2009, que provocó una reducción de 2/3 en los precios del petróleo. Desde 2011 hasta comienzos de 2014 se mantuvieron altos, sobre $110 por barril, seguidos de una dramática caída, primero a $50, bajando después hasta $30 por barril. En los 80 y 90, Rusia experimentó una transformación excepcionalmente importante. El desmantelamiento del sistema soviético comenzó con la liberalización política, en vez de reformas económicas como en China. La desintegración política de la Unión Soviética provocó la desintegración del Comecon y del mercado común soviético, lo que derrumbó la demanda de bienes de inversión ruso junto con la liquidación de una parte significativa del complejo militar industrial. Derrumbó la economía con la consecuente pérdida de una gran cantidad de industrias, incluyendo las de ingeniería aeronáutica civil, electrónica civil y la industria ligera. A medida que la economía se abrió y se eliminaron las restricciones a las empresas y a las personas, aumentó la escasez de productos, devaluando el salario y los ahorros de los hogares, frustrando el proceso de reforma. La privatización de principios de los 90 engendró una clase de nuevos propietarios que resultó en una actitud negativa entre la población y estereotipos antimercados de las empresas dentro de grandes grupos sociales. El capitalismo no podía equipararse con la justicia. Ante el desplomo del ingreso de los hogares y las reformas sociales más importantes fracasaron, creando nuevas condiciones para instituir un modelo paternalista. Emergió en Rusia una economía de mercado basada en la propiedad privada, pero con una esfera social basada en el Estado, con garantías de acceso a servicios sociales que brindan las instituciones estatales y municipales. Una característica importante de este modelo paternalista es la provisión de bienes sociales independientemente de la necesidad. Al comienzo, las pérdidas económicas de esta redistribución fueron relativamente bajas, pero desde mediados de la década de 2000, la clase media superaba 1/3 de la población y 2/3 de los salarios, y las pensiones las pagaban los que estaban empleados, lo que resultó insostenible. Por otra parte, la calidad de los servicios sociales es mediocre, con un insuficiente apoyo de los jubilados, a los jubilados y a las familias con hijos, y la baja calidad de las instituciones educativas. En respuesta, el Estado aumentó la carga tributaria, los derechos de aduana y una caridad coercitiva que empujó a una parte significativa de los empresarios a una economía en la sombra, que aumentó los contratos y las relaciones laborales informales a medida que la economía crecía. En los últimos 15 años, el empleo informal se ubicó alrededor del 30% del empleo total. Esto, no obstante, ha permitido un rápido crecimiento de la clase media, que ha aumentado de 15 a 40% de la población desde el año 2000. Entre las medidas que permitieron el crecimiento de la clase media está la baja tasa impositiva plana para las personas. Aunque a finales de los 90 casi toda la economía era privada, los primeros años del capitalismo ruso tienen dos marcas: los negocios especulativos y el capitalismo extraterritorial. Las ganancias de las empresas no procedían de la innovación o de la inversión en tecnología, sino de la renta política en forma de monopolios artificiales y la reventa de activos comprados a bajo precio, el stripping.
el sistema se vio impotente de aplicar la ley y los nuevos propietarios frecuentemente trasladaban los títulos legales y las transacciones a jurisdicciones extranjeras. Al principio, con recursos extremadamente limitados, el presidente Boris Yeltsin limitó la acción del gobierno solo a establecer las reglas de juego, pero después tuvo que participar con los actores privados para implementar sus reformas, lo que terminó creando una oligarquía caracterizada por sus intereses a corto plazo de proteger los activos que de repente poseían en un ambiente legal difuso. Por otra parte, el gobierno ruso impidió que esa oligarquía participara en la política rusa o consiguiera un apoyo social estable. Los oligarcas fueron formando coaliciones con funcionarios gubernamentales individuales en función de la situación del momento. Cuando Vladimir Putin es electo en 2000, debió abordar esta situación. Por un lado, fomentó la iniciativa privada simplificando los trámites aduaneros e introduciendo una tasa de impuesto sobre la renta baja y uniforme. La protección legal a las transacciones y la propiedad privada mejoró y para consolidar el rol del Estado concentró recursos que luego traspasó a privados que privaron a la oligarquía inicial de poder político, de los medios de comunicación y finalmente de los activos obtenidos para obtener renta. También renacionalizó la industria de la energía, cuyos ingresos se redirigieron al Estado, lo cual sirvió para centralizar el poder económico en el poder ejecutivo, aumentar el financiamiento a los programas sociales, mantener reservas para protegerse de un potencial estabilidad económica y financiar la modernización de la economía. El periodo entre 1999 y 2012, a menudo de crecimiento de recuperación, la cual descansó sobre los precios y las exportaciones del petróleo, que le aseguraron 2.2 billones de dólares entre 2003 y 2012, lo que le permitió financiar un rápido aumento en la demanda agregada de bienes de consumo, servicios públicos como la educación, salud e inversión, y mejorar las calificaciones financieras del país. Putin abrió los mercados de capital globales a las empresas y bancos rusos. De Rusia haber mantenido el sistema oligárquico inicial, los ingresos del petróleo habrían ido a empresas privadas y muy posiblemente se habrían escapado de Rusia, lo que hubiera significado ingresos familiares de 20 o 30% más bajos que los actuales, aunque existiría una economía más competitiva y un mejor nivel técnico y de gestión. Al mismo tiempo, la integración de Rusia en la economía mundial no hubiera sido mejor que la actual, debido a la menor demanda efectiva de los hogares a la que la sustitución de productos domésticos por importaciones hubiera sido menor. Actualmente, la economía rusa está muy por detrás en términos competitivos, aunque resulta más atractiva en todos los demás aspectos. La política durante los gobiernos de Vladimir Putin y Dmitry Medvedev ha producido buenos resultados. La productividad laboral, el ingreso per cápita, el nivel de vida son muy superiores a los de la era soviética. La brecha entre Rusia y los demás países desarrollados se redujo en términos de producción y tecnología. Surgió una gran clase media que sentó las bases para una nueva etapa de crecimiento económico y social, lo que no hubiera ocurrido bajo el escenario oligárquico inicial. Por otra parte, el paternalismo estatal en la gestión social heredado de la era soviética se mantuvo y cogió un segundo aire. Los beneficiarios de los programas sociales no toman decisiones sobre sus depósitos. Las contribuciones a la seguridad social de cada empleado las realiza el empleador y los destinatarios la perciben como bienes sociales proporcionados gratuitamente por el Estado. Cuando un intento de reforma está siendo socavado a través de mecanismos políticos. Los gobiernos estatales y locales de facto han comenzado a cofinanciar el mantenimiento y la reparación de viviendas.
Este paternalismo social de Estado ha impedido movilizar fondos privados para financiar bienes sociales y mucho menos para la capitalización del ahorro. Por otra parte, los intentos de invertir en otros países están preñados de problemas relacionados con los impuestos y el alto riesgo sigue siendo un factor principal en Rusia. Los empresarios que sacan dinero de Rusia buscan paraísos fiscales y países que ofrezcan reglas simples para registrar una empresa, ya que el riesgo de perder la propiedad sigue siendo alto. Estos factores han provocado que los empresarios rusos busquen un alto retorno y un retorno rápido a sus inversiones. En las economías desarrolladas, mientras el retorno anual esperado de un nuevo proyecto está entre el 12 y el 10%, en Rusia requeriría retornos cercanos al 20 o al 30%. Estas inversiones usualmente son en monopolios naturales o artificiales, que el Estado no intenta restringir regulando los precios u otras vías. El boom petrolero le permitió a Rusia desarrollar 3 sectores que se integraron de forma diferente. El primer sector, el de los negocios de productos básicos, incluye empresas especializadas en la producción, procesamiento y transporte de hidrocarburos que comenzaron a generar enormes ganancias gracias al aumento de los precios del petróleo a principios de siglo. Entre 2002 y 2004, una reforma tributaria le permitió al gobierno obtener una mayor parte de la renta petrolera al fisco, que parcialmente se ahorró en fondos soberanos y parcialmente se redistribuyó a otros sectores. El Estado también les impuso una carga fiscal adicional a las empresas de petróleo y gas para apoyar el empleo y financiar costosos proyectos sociales. Aún así, las ganancias del sector del petróleo y gas fueron aproximadamente del 20% durante el periodo de la bonanza petrolera. El segundo factor son las grandes empresas no relacionadas con los productos básicos, que venden sus productos principalmente en el mercado nacional. El boom del petróleo hizo disminuir en algo la competitividad de estas empresas en relación a las importaciones. Los textiles, la industria ligera, incapaces de competir con sus importaciones asiáticas, desaparecieron, pero sobrevivieron otros sectores con altos costos laborales más altos. Y varias empresas debieron actualizar su tecnología para mejorar su competitividad. Este sector logró un retorno de entre 9 y 12%, en buena medida por la mayor demanda interna generada por las altas ganancias del petróleo, aunque en general los empresarios rusos se negaban a invertir en proyectos que no fueran productos básicos debido a la inseguridad jurídica, por lo que el Estado, para apoyar proyectos de construcción de viviendas, carreteras, ingeniería, agriculturas y similares, generalmente lo hacía con cofinanciamiento o con garantías del Estado, lo que permitió desarrollar en 10 años un modelo donde el Estado actuaba como agente para redistribuir recursos del sector petrolero y el gas al sector de productos no básicos, asegurando su participación en estos negocios. Este modelo de negocios permitió a las empresas ingresar a los mercados internacionales para obtener crédito y para que dicho capital fuera retirado de Rusia. El tercer sector incluye a la pequeña y mediana empresa, mayoritariamente comercio y servicios, que pudo crecer gracias al aumento de la demanda agregada interna, pero sin ayuda estatal o financiación extranjera. El margen de ganancias de este macrosector no fue mayor de 5 o 6% en la última década, por lo que ni siquiera ha compensado la tasa de inflación. Al ser las principales víctimas de la corrupción y el sector menos protegido, para mejorar sus márgenes de ganancia, estas empresas se trasladaron sus ingresos a las sombras, es decir, al sector informal. Este modelo de 3 sectores parece agotado en Rusia. La fuerte caída de los precios del petróleo y las sanciones económicas que han aislado a Rusia del capital occidental barato y agravado la recesión económica. Durante el periodo
1999-2012, la economía y la sociedad rusa formaron instituciones que impartieron una cierta estabilidad. Pero lo que ha ocurrido desde 2012-2013 no es una crisis cíclica, sino la de una economía que comienza a cambiar de rumbo, sin un flujo constante de renta del petróleo en vista del menor precio del petróleo y la perspectiva de las energías renovables. El sistema económico y social debe reconstruirse. ¿Cuáles serían los requisitos básicos para la nueva transición exitosa? Primero, la inflación tendría que disminuir hacia alrededor del 2%, que sea insignificante al proyectar precios futuros y disminuir la incertidumbre. Segundo, las grandes empresas y medianas empresas necesitan expandir sus oportunidades para adquirir inversión, sea mediante préstamos o la emisión de acciones en el mercado de valores. Aunque las grandes empresas pudieran compensar esto recuperando el acceso al mercado financiero mundial, la única alternativa de las empresas medianas es conseguir dinero ruso. Tercero, abandonar la práctica de los impuestos de caridad a las empresas. Cuarto, reducción notable del riesgo político para las empresas, para lo cual el gobierno tiene que dar señales muy claras. Quinto, el sistema de control y supervisión existente debe desmantelarse para dar paso a un sistema de tribunales y de aplicación de la ley. Es ingenuo esperar que las reformas se lleven a cabo de forma rápida y todavía se está a tiempo de hacerlo de forma gradual. Mientras tanto, hay factores que seguirán prevaleciendo, como una inflación decreciente y un grave deterioro a las condiciones que llevaría a las empresas rusas a retirar sus activos del país. El presupuesto debe reconducirse, disminuyendo los subsidios a las empresas sin perspectivas reales de exportación y posiblemente reconsiderar extender la edad de jubilación ante el envejecimiento de la población y la pesada carga que esto podría implicar. Por otra parte, para mantener su fuerza competitiva global, Rusia a mediano plazo necesitará aumentar el gasto presupuestario en educación y ciencia, medicina de alta tecnología e infraestructura de transporte. Algo más difícil será disminuir los gastos en seguridad y defensa, debido a que dejaría sin sentido varios programas en los que hay un gran gasto realizado. También la privatización de las acciones de muchas empresas de propiedad estatal. Para la sociedad rusa, los mejores resultados están asociados con el desarrollo de la economía de mercado y un Estado de derecho para apoyarla, que le permita crecer la competitividad a nuevas empresas y redimensionar los programas sociales para que sean sostenibles. Estimados amigos, hasta aquí un café con José Noguera.